El agua en el suelo, primera parte, presiones efectivas. En estas charlas vamos a ver concretamente el cuarto renglón, presiones totales, neutras y efectivas. Ya hemos visto que la presencia del agua en el suelo tiene que ver con la presencia del agua en los vacíos, en la fase de vacíos del suelo. Lo que tenemos que ver ahora es cómo incide, cómo influye esta presencia del agua en la capacidad de distribuir las cargas dentro del suelo, que es lo que nos interesa como geotécnicos. Si nosotros analizamos los dibujos inferiores y pensamos que hay una carga Q, una carga total Q, distribuida en un área A. Si esa carga Q distribuida en un área A está apoyada en esferas uniformes, podemos rápidamente pensar que habrá una distribución de presiones en los diámetros de esas esferas que vale Q sobre área directamente, y que habrá un valor más grande en los contactos del área que distribuye la carga en el contacto con las esferas. En el suelo nosotros tenemos una situación como la B, es decir, una situación en la cual tenemos distintos tamaños de partículas sólidas del suelo que generan una cierta distribución de vacíos. Entonces, el tema que tenemos que abordar es cómo esa carga Q total exterior es equilibrada de alguna manera por la estructura del suelo. Si nosotros tenemos entonces en nuestro suelo una carga total que lo está solicitando, el valor exacto del esfuerzo en cualquier punto dentro de la fase sólida es indeterminado. Lo que sí podemos sacar es una especie de valor promedio. Podemos definir entonces al esfuerzo efectivo, sigma prima, le ponemos el apóstrofe sigma prima, es la carga soportada por la fase sólida, la carga que llega a la fase sólida, dividido el área bruta o área total. Un complemento de la definición conceptual muy importante es aclarar que la presión efectiva es la que es capaz de producir deformaciones y es la que está relacionada con la resistencia y con la eventual rotura o falla del suelo. El esfuerzo neutro, entonces ya hemos definido la presión total, la presión efectiva, y el esfuerzo neutro es directamente la presión neutra U que actúa en el área de vacíos de un suelo. Entonces, ya tenemos definidas las tres presiones. Podemos pensar en un esquema como el que está presentado en la figura C. Una carga total exterior que está actuando sobre un determinado nivel del suelo. Ahí está incluido toda la carga que tengo arriba, en términos de peso, de agua y de suelo, en términos de sobrecargas externas, es decir, la carga total Q es toda la carga que está por encima de un determinado nivel de suelo. Tiene que ver con las presiones totales. ¿Cómo equilibra el suelo esa carga total? Bueno, con un resorte que tiene en cuenta que está representando a las cargas efectivas intergranulares y a unos pistones que tienen que ver con una presión neutra actuando en una determinada área de vacíos. Ahí aparece esta última ecuación que tenemos en esta parte, en donde si yo divido todo por área,
fuerza total dividido área bruta igual a fuerza tomada por los granos dividido área bruta, más presión de poros o presión neutra actuando en el área de vacíos, pero dividido el área bruta. La ecuación del esfuerzo efectivo, entonces, vincula las presiones totales debido a las cargas exteriores, equilibradas a través de una presión intergranular, más una presión neutra actuando en una determinada área de vacíos. Si nosotros miramos una superficie como la superior en el gráfico que tenemos ahí abajo a la izquierda, estamos viendo que en la mayoría de los suelos podemos considerar que el área de vacíos es aproximadamente igual al área total, entonces n vale 1, entonces tendremos una expresión como la de Terzaghi, en donde las presiones totales son iguales a las presiones neutras más las presiones efectivas. Presiones totales igual a presiones efectivas más presiones neutras. Esa es la ecuación establecida por Terzaghi. Esto que dijimos que es válido para suelos, en realidad debemos aclarar que para rocas, macizos rocosos o para hormigón, en ese caso n es menor que 1, es decir, el área de vacíos respecto al área total bruta es menor que 1. Y entonces podemos tener esta tabla a modo de referencia en donde hay valores bastante más chicos que 1, ¿no? En rocas bastante masivas o, digamos, partiendo de rocas masivas con valores más chicos a rocas más fracturadas, ahí nos vamos acercando a lo que es un suelo. En definitiva, nosotros tenemos que considerar que para suelos n vale 1. Bien. ¿Cuánto valen esas presiones? Una vez definidas conceptualmente lo que son las presiones totales, neutras y efectivas, ¿cuánto valen las? ¿Cómo puedo determinar la presión efectiva? Bueno, en este ejemplo muy simple, si yo tengo un suelo sumergido, un suelo de una altura HS, sumergido con un nivel de agua HW, el peso seco de ese suelo, ¿cuánto vale en la atmósfera? El gamma D por el área por HS. El empuje de Arquímedes que sufre las partículas sólidas de ese suelo, ¿cuánto valen? El volumen sólido por gamma del agua. El volumen sólido es el total menos el volumen de vacíos. Si usamos la porosidad, acá aparece el empuje que sufre por Arquímedes las partículas sólidas del suelo. Entonces, ¿cuánto vale el peso efectivo? El peso solamente de las partículas sólidas en el nivel 1,1. Bueno, el peso seco menos el empuje de Arquímedes, que es la expresión que tengo ahí en ese renglón. Dividido por el área me queda la presión efectiva, y entonces la presión efectiva vale el gamma de las partículas sólidas por HS menos el gamma del agua por HS por 1 menos la porosidad. Agrupando los dos términos positivos, tengo el gamma D por el HS y el gamma del agua por el HS por la porosidad. Eso, de alguna manera, es el peso seco y el peso del agua ocupando los vacíos. Conceptualmente, ¿eso qué es? Eso es el gamma saturado actuando sobre HS. Entonces, ¿cuánto vale la presión efectiva en el nivel 1,1? La presión efectiva en el nivel 1,1 vale, por supuesto, la altura de suelo que yo tengo, pero por
el gamma efectivo, considerado como el gamma saturado menos el gamma del agua. Entonces estamos diciendo que la presión efectiva en el nivel 1,1 vale la altura de suelo que yo tengo por el gamma prima. Esta es una primera manera de evaluar el esfuerzo efectivo. Pero acá aparece una aclaración muy importante. La aclaración muy importante es: esta forma de considerar las presiones efectivas no siempre es correcta. Por lo tanto, lo que tenemos que considerar para no equivocarnos es presiones efectivas igual a presiones totales menos presiones neutras. Esa es la manera de calcular las presiones efectivas en cualquier nivel y no equivocarnos. ¿En qué caso no vale que la presión efectiva es gamma prima por la altura del suelo? Bueno, en los casos en que hay sobrecargas propias de otro origen distinto al peso del suelo y del agua, y en el caso en el que tenemos agua en movimiento, que ya veremos más adelante. En esos casos está mal considerar a la presión efectiva como gamma prima por la altura del suelo. Reitero, calculemos las presiones efectivas como la resta de las presiones totales menos las presiones neutras. Pensando de esta manera, miremos un volumen de suelo de altura HS que tiene agua en su parte superior. Calculemos las presiones totales y las presiones neutras en el nivel 1,1 y en el nivel 1,2. Una vez calculadas las presiones totales y neutras en los niveles 1,1 y 2,2, podremos calcular las presiones efectivas en esos mismos niveles. ¿Cuánto vale la presión total en el nivel 1,1? Bueno, me paro en el nivel 1,1, miro para arriba y ¿qué es lo que tengo generando carga sobre ese nivel 1,1? Solamente el agua. Entonces, en el nivel 1,1, la presión total vale gamma del agua por H del agua. ¿Cuánto vale la presión total en el nivel 1,2? Perdón, en el nivel 2,2. Bueno, en el nivel 2,2 la presión total vale gamma del agua por H del agua más el gamma saturado por el H del suelo. Ahí ya estoy considerando, al considerar gamma saturado, el agua que está dentro de los vacíos del suelo. Entonces estas son las presiones totales. ¿Y las presiones neutras cuánto valen? Bueno, las presiones neutras directamente son considerar solo el agua. Gamma del agua por H del agua y gamma del agua por H del agua más H de los sólidos. Presión total en el nivel 1,1, presión total en el nivel 2,2, presión neutra en el nivel 1,1, presión neutra en el nivel 2,2. ¿Cuánto valen las presiones efectivas en esos niveles? La resta de las presiones totales menos las presiones neutras. En el nivel 1,1 vale 0, no tengo presión efectiva. En el nivel 2,2 vale presión total menos presión neutra igual a gamma prima por HS. En este caso sí es válido tomar gamma prima por HS. Si miramos entonces cómo quedaron la representación de las tensiones, esta línea son las tensiones totales en el suelo. En realidad, dentro del suelo, ¿no? Esta línea marca las presiones totales en cualquier nivel del suelo y esta línea marca las tensiones neutras. Las flechitas, presión total menos presión neutra marcada con ese punteado, me dan las presiones efectivas que crecen en profundidad. Veamos que cuando graficamos las presiones totales,
Hay un cambio de pendiente, sí, porque acá tengo pendiente gamma del agua y acá tengo pendiente gamma saturado. Vamos a un ejemplo numérico para fijar estos conceptos. Tengo un suelo, digamos un perfil estratigráfico en donde tengo el terreno natural en nivel 0, 4 metros más abajo tengo un suelo 1 y entre 4 metros y 6,50 tengo un suelo 2. El gamma saturado de este suelo es 22 kN metro cúbico, el gamma saturado de este suelo es 20 y hay un nivel freático ubicado a 1,5 metros de la superficie. El gamma húmedo por encima del nivel freático es de 18 kN metro cúbico. Estoy considerando que por encima del nivel freático el suelo tiene presión de poros 0 y entonces el gamma es un gamma húmedo. Primero calculemos, dijimos, las presiones totales. ¿Cuánto valen las presiones totales? Bueno, a 1,5 metros de profundidad, ¿cuánto vale la presión total? El gamma del suelo, 18 por 1,5. Eso me da 27 kilopascales. ¿Cuánto vale la presión total a los 4 metros? Bueno, los 27 kilopascales que había, más 20 kilonewtons por 2 kilonewton metro cúbico, por 4 menos 1,50 metros. Con eso llego a los 77 kilopascales. ¿Y cuánto valen las presiones totales en el fondo? Los 77 kilopascales que había antes, más los 22 kilonewton metro cúbicos por los 2,50 metros de espesor del suelo 2. Ahí tengo las tensiones verticales totales. Ahora tengo que sacar las presiones neutras. Bueno, ¿cuánto valen las presiones neutras? Gamma del agua por, que tomamos 10 kilonewton metro cúbico, por la altura de agua que yo tenga a cada nivel. A 1,50 metros de profundidad, recién ahí tengo el agua, no tiene altura, presión neutra 0. A 4 metros de profundidad tengo 2,5 metros de altura de agua por 10 kilonewton metro cúbico, ahí tengo los 25 kilopascales de presión neutra. Y en el fondo de este perfil estratigráfico, en donde tengo 5 metros de columna de agua, 5 metros por 10 kilonewton metro cúbico me dan los 50 kilopascales de presiones neutras. En este punto, en donde ya tengo presiones totales por un lado y presiones neutras por otro, puedo sacar las presiones efectivas en cada nivel. Por encima del nivel freático no tengo presiones neutras, por lo tanto tengo presiones efectivas igual a presiones totales, le resto 0. Cuando entro en la zona donde está actuando el nivel freático, acá ya tengo que mi presión efectiva es menos que la presión total. A la presión total de 77 kilopascales le tengo que restar 25 kilopascales de presiones efectivas. Y en el fondo tengo presiones efectivas totales igual a presiones efectivas totales, está mal dicho, presiones efectivas en el fondo igual a presión total menos presión neutra o presión de poros. Esta es la manera infalible, por llamarlo de alguna manera, sin error, de calcular las presiones efectivas, como la resta de las presiones totales menos las presiones neutras. ¿Qué pasa ahora si hacemos la hipótesis de que no hay presión nula por encima del freático? Es decir, el suelo está saturado en el 1,5 metros superior. ¿Por qué está saturado? Por capilaridad, no por nivel freático, sino por capilaridad. Entonces tenemos dos cambios importantes.
El primer cambio es que el peso específico del suelo en ese 1,5 metros superior es el saturado. Por lo tanto, cambian levemente las presiones totales. Acá tengo 30 kilopascales de presión totales al considerar 20 por 1,5. Y de ahí para abajo se mantiene ese incremento. Cambian las presiones totales. Y cambian las presiones efectivas del freático para, las presiones neutras del freático para abajo no, sí del freático para arriba. Considero que hay una presión neutra negativa asociada a 1,5 metros de altura saturado por capilaridad. Entonces, ¿cuáles son los cambios en las presiones efectivas? Aparecen unas presiones efectivas más grandes, superiores. Antes iban de 0 a 27, ahora van de 15 a 30. Hay presiones efectivas más grandes. Hay mayor resistencia al corte del suelo por capilaridad. Y después, las presiones efectivas en el resto del perfil surgen de restar totales menos neutras, como siempre. Esto ya lo habíamos visto cuando vimos conceptualmente la capilaridad y la presencia de una mayor resistencia en esa zona que está saturada por capilaridad. Aclaremos nuevamente que esa resistencia no va a estar, digamos, va a dejar de estar presente cuando el nivel freático esté por encima del nivel freático actual, es decir, cuando se inunde este 1,5 metros por ascenso del nivel freático, ahí desaparece este incremento de resistencia por capilaridad, ¿no? Eso es un tema muy importante. Incorporemos una complicación más o un paso más a la evaluación de las presiones efectivas. ¿Qué pasa con las presiones efectivas cuando hay en mi perfil estratigráfico, en mi suelo, hay agua escurriendo? La primera consideración es que si hay agua escurriendo, como está en este caso desde la sección B a la sección A, es porque en realidad un piezómetro que me esté marcando la energía piezométrica en la sección B está con un nivel más alto, con una energía más alta que un piezómetro que me marca la energía piezométrica en la sección A. El escurrimiento es a costa de una mayor energía en B que en A. Por eso se genera el escurrimiento. Ese escurrimiento genera unas pérdidas de carga desde B hasta A. Eso ya lo veremos cuando veamos redes de escurrimiento. Pero ¿cómo influye el agua circulando en las presiones neutras y por lo tanto en las presiones efectivas? Primera consideración, en las presiones totales no influye. La presión total en el nivel A es gamma del agua por H1. La presión total en el nivel B es gamma del agua por H1 más gamma saturado por H2. Si yo soy un grano de suelo ubicado en el nivel BB, miro para arriba y mi presión total tiene que ver con todo lo que tengo arriba como carga. Gamma saturado por H2 más gamma del agua por H1. Las presiones efectivas en este nivel de suelo tienen que ver entonces con esas presiones totales a las que tengo que restarle unas presiones neutras. Ahora, ¿qué presiones neutras le resto? ¿Qué piezómetro tengo que mirar que me da los niveles de agua para considerar las presiones neutras? Bueno, en el nivel AA hay que mirar el piezómetro que está en ese nivel. Gamma del agua por H1. Es esta piezométrica. Pero en el nivel BB tengo que mirar el piezómetro que tiene más carga de agua. Entonces tengo que mirar esta piezométrica, la que tiene que ver con el piezómetro que tiene el nivel de agua más alto. Entonces, lo que esto significa es que hay dos piezométricas asociadas a dos niveles de agua distinta
Y dentro del suelo, yo podré considerar una variación lineal en esa piezométrica, por lo tanto una distribución de presiones neutras que machean de alguna manera la piezométrica del nivel más alto y la piezométrica del nivel más bajo. Entonces, hemos dicho que dos niveles de agua distintos, marcado en este caso por estos dos piezómetros, uno abajo y uno arriba, generan un escurrimiento desde mayor energía a menor energía. La cuestión es, ¿cómo incide esto en las presiones que manifiesta el suelo? Tanto en las totales, en las neutras, como en las efectivas. Esos dos niveles de agua que generan un escurrimiento dentro del suelo también se manifiestan en los diagramas de presiones. ¿De qué manera? En los diagramas de presiones totales, hay un cambio de pendiente en el nivel AA. ¿Por qué? Considerando las presiones como un gamma por una altura, ese gamma de alguna manera es la pendiente en estos diagramas de presiones. Por encima del nivel AA tengo la pendiente vinculada al gamma del agua, por debajo del nivel AA tengo la pendiente vinculada al gamma saturado. Eso en las presiones totales. En las presiones neutras yo debería tener gamma del agua por H. Por lo tanto debería tener, si no hay escurrimiento y si hay un único nivel de agua, una única pendiente que sea el gamma del agua. En este caso tengo también un quiebre en el nivel A. ¿Por qué tengo un quiebre en el nivel A? Porque por encima del nivel A vale el piezómetro del nivel más chico, por debajo del nivel BB vale el piezómetro con el nivel más alto, y lo que hago entre A y B es una variación lineal entre esos dos niveles de agua. Eso me genera un quiebre en el punto A, también en el diagrama de presiones neutras. Vamos entonces al cálculo de las presiones totales, neutras y efectivas cuando hay circulación de agua. En el nivel A, mis presiones totales, ¿cuánto valen? Gamma del agua por H1, es la carga que tengo por encima. ¿Cuánto vale mi presión neutra en el nivel A? Gamma del agua por H1 también. Tengo que mirar el piezómetro que corresponde. Por lo tanto, las presiones efectivas valen 0. Que es lo que está dicho acá. ¿Cuánto valen las presiones en el nivel BB? Las presiones totales valen gamma del agua por H1 más gamma saturado por H2. Este suelo saturado y el agua por encima generan estas presiones totales. ¿Cuánto valen las presiones neutras? Bueno, tengo que mirar el piezómetro que corresponde. Gamma del agua por H2 más H1 más H. Ahí tengo mi presión neutra en el nivel BB. Y entonces la presión efectiva en el nivel BB, ¿cuánto vale? La diferencia entre totales menos neutras. Por lo tanto vale gamma prima por H2 menos gamma del agua por H. Tengo menos presión efectiva que la que correspondería a considerar solamente este nivel de agua. Presión efectiva menor que la que correspondería a mirar solamente el primer piezómetro. ¿Qué pasa en un nivel intermedio? Bueno, en un nivel intermedio la presión total vale gamma del agua por H1 más gamma del agua por H1, sí, más el gamma saturado correspondiente a el espesor Z del suelo. ¿Cuánto vale la presión neutra? Bueno, gamma del agua por H1 más
gamma del agua por Z, mirando este piezómetro, más un incremento de presión neutra, que si consideramos una variación lineal será I por Z como altura adicional agregarle a la presión neutra. La presión efectiva, como siempre, es la resta de la presión total menos la presión neutra, ¿no? Acá está considerada entonces la variación lineal de la presión neutra, del incremento de presión neutra. Podemos definir el gradiente hidráulico como la relación que hay entre H, nivel de agua, dividido H2 recorrido. Nivel de agua desbalanceado entre A y B, dividido el recorrido entre A y B, que es H2. Ese es el gradiente hidráulico asociado al agua en movimiento. Y ese gradiente hidráulico es el que me modifica las presiones efectivas, en este caso reduciéndolas porque tengo escurrimiento desde abajo hacia arriba. Aparece acá un concepto central cuando estamos hablando de agua moviéndose en un suelo. Si nosotros hemos visto que en un caso como este, en la masa del suelo tengo presiones efectivas que valen gamma prima por Z menos gamma del agua por Z por I, donde I es el gradiente, podremos definir lo que llamamos un gradiente crítico. ¿Qué será un gradiente crítico? Será aquel valor del gradiente que me genera presiones efectivas igual a cero. Y presiones efectivas igual a cero, recordemos el concepto de presiones efectivas. Las presiones efectivas son las que manifiestan la resistencia al corte del suelo. Entonces, gradiente crítico es presión efectiva igual a cero, es la situación en la cual me quedé sin resistencia al corte del suelo. Eso se llama licuación. Me quedé sin resistencia al corte en el suelo. Transformé al suelo en un líquido. Ya vamos a ver algún caso concreto de una situación como esta. Completemos este tema diciendo qué pasa cuando tengo escurrimiento ahora de arriba hacia abajo. ¿Por qué tendré escurrimiento de arriba hacia abajo? Porque en este caso el piezómetro inferior tiene una menor carga que el piezómetro superior. Entonces el agua circula de abajo hacia arriba desde la mayor energía a la menor energía. ¿Cambian las presiones totales? No, las presiones totales no cambian porque cuando yo estoy parado en el punto BB, tengo gamma saturado por H2 más gamma del agua por H1. ¿Cambian las presiones neutras? Sí, ahí cambian las presiones neutras. En el diagrama de presiones neutras tengo un quiebre, pero ahora en el otro sentido. Voy a tener una menor presión neutra inferior de la que correspondería a mirar el piezómetro superior. Vamos concretamente al nivel BB. ¿Cuánto valen las presiones totales? Las presiones totales valen gamma del agua por H1 más gamma saturado por H2, igual que en el caso anterior. Pero ¿cuánto valen las presiones neutras ahora? Bueno, gamma del agua por H2 más H1 menos el H que me marca el piezómetro. Hay que corregir ahí y poner un menos. Por lo tanto, tengo menor presión neutra. Por lo tanto, ¿cuánto vale mi presión efectiva? Las totales menos las neutras. Gamma prima H2 más, hay que corregir ahí también, gamma del agua por H. Es decir, la circulación desde arriba hacia abajo aumenta las presiones efectivas. Como hemos dicho entonces hasta ahora, las presiones
efectivas surgen de las presiones gamma prima por z, como si no hubiera circulación de agua, más gamma del agua por z por i. Es decir, estoy aumentando las presiones efectivas, en este caso, de escurrimiento de arriba hacia abajo. Ya veremos más adelante que, en las próximas charlas, que el gradiente lo puedo vincular de alguna manera. El gradiente aparece porque hay un desnivel de energía de agua. Ese desnivel de energía de agua genera un escurrimiento. Y bueno, eso en términos de esfuerzos se puede vincular a lo que se conocen como presiones de filtración. El gamma del agua por el I, se puede considerar como presiones de filtración que tienen como valor numérico el gamma del agua por el gradiente, pero además tienen la dirección y el sentido del escurrimiento. Bien, acá están las referencias bibliográficas y con esto terminamos las presiones totales, neutras y efectivas.